¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la guerra por el litio en la provincia argentina de Jujuy con otro notable invitado, Raúl Montenegro, analista político y ex premio Nobel alternativo de la paz, directamente desde Córdoba. Raúl Montenegro, una cálida bienvenida al programa. Un gusto realmente. Raúl, tú fuiste uno de los firmantes de una petición internacional que han hecho los premios Nobel alternativos. Tú eres uno de ellos. Son 27 hasta el momento que representan 24 países y además el premio Nobel de la Paz. Estamos hablando de Adolfo Pérez Esquivel a propósito de la situación en la provincia de Jujuy. Allí, para resumir, en el primer párrafo de esa petición, el documento dice textualmente: en Argentina, la guerra por el litio comenzó en la provincia de Jujuy con el derramamiento de sangre indígena, que cese la represión policial y quede sin efecto la reforma constitucional. Y es importante para la audiencia que nos ve fuera de la Argentina explicar que el gobernador de esa provincia se llama Gerardo Morales, es un hombre de derecha, es un candidato a la vicepresidencia de la nación junto a Horacio Rodríguez Larreta, en lo que ahora va a ser una elección interna del partido Juntos por el Cambio, que es el partido del expresidente Mauricio Macri. Es decir, aquí hay un gobernador que ha propuesto, ha aprobado inicialmente una constitución. Esa idea ha provocado manifestaciones y ha habido una represión brutal. Cuéntanos entonces sobre ese entorno, ¿dónde estamos hoy? Sí, lo que me parece importante marcar es que a nivel internacional y sobre todo con el tema de todo lo que es la transición energética, todo lo que es el litio, o sea, ese metal clave para hacer las baterías, se ha transformado en una pieza clave. Y resulta que justamente en América del Sur, en todo lo que arma la región entre Chile, Bolivia y Argentina, se encuentra prácticamente el 60% de todas las reservas mundiales de litio. Entonces era obvio que entre, por un lado, esta especie de gran boom para la conversión energética y al mismo tiempo la necesidad que tienen los países de la región por obtener dólares frescos, se han transformado en verdaderos blancos de las grandes corporaciones porque quieren extraer el litio. Entonces, ese es un poco el trasfondo. El trasfondo realmente es eso, este triángulo del litio hace que países como Chile, Bolivia y Argentina estén un poco disputándose las corporaciones para poder justamente exportar ese metal. Y en el caso particular de Argentina, al norte de Argentina se encuentra la provincia de Jujuy, y justamente en ese sitio se da una situación que a su vez es bastante parecida a la que se encuentra particularmente en Bolivia, y es que muchos de los lugares en donde se encuentran estos yacimientos son grandes salinas, son salares, son lugares donde hay gran cantidad de sal, donde tradicionalmente se ha explotado la sal, y es allí donde se han ido detectando los yacimientos de litio. Entonces, ¿qué sucede? En esa especie de triángulo, y particularmente en Jujuy, hay una coincidencia entre los lugares en donde se explota el litio y los lugares donde tienen sus territorios ancestrales comunidades indígenas. Entonces, allí es donde comienza a haber ese choque, porque obviamente gobiernos como lo de Gerardo Morales, como vos bien lo marcabas, se representa toda una línea de derecha en nuestro país, no se llevan demasiado bien con las comunidades indígenas, preferirían no tener obstáculos. Entonces, de alguna forma, lo que ha pasado es que el gobierno de Gerardo Morales ve a las comunidades indígenas y a sus territorios como un obstáculo para hacer las negociaciones con las corporaciones que quieren hacer la extracción del litio.
¿Y qué es lo que ha pasado en Jujuy? Ha pasado algo totalmente inesperado, y es que después de una gran movilización de los maestros en búsqueda de sueldos mucho más realistas que lo que pagaba el gobierno de Jujuy, se han ido uniendo las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque en eliminar obstáculos, el gobernador de Jujuy, la mejor idea que tuvo fue la de hacer una reforma constitucional, que es un poco la norma madre. Entonces, esa reforma ha sido realmente una reforma para derribar obstáculos. Entonces, las comunidades se han unido. En este momento, por ejemplo, sigue cortadas rutas en Jujuy, o sea, está plenamente vigente la movilización. Entonces, justamente eso es lo que ha generado una reacción popular muy fuerte, y la respuesta típica parte de los gobiernos de derecha, ¿no? Es represión, y represión feroz. Pero en este caso yo te diría que es una represión que hace recordar muchísimo a los años de plomo en Argentina, todo ese largo periodo sangriento. Entonces, eso es lo que está pasando en Jujuy, y ante eso fue que los 27 galardonados con el Nobel Alternativo de 24 países, acompañado en este caso con Adolfo, que es una persona a quien, además de ser amigo, es una persona a quien admiro mucho. Hemos sacado este petitorio, que está aparte en inglés y en francés y en español, para tratar de que el mundo, los que están afuera, vean cómo en Jujuy, al norte de Argentina, en América del Sur, se está derramando sangre indígena, para que los vehículos, sobre todo europeos, tengan sus baterías de litio, ¿no? Bien, vayamos entonces ahora, como tú dices, acá esto empieza con protestas, manifestaciones sobre reivindicaciones salariales. Sale entonces en la represión feroz, en donde le ponen etiquetas a todo aquel que anda en la calle, como ahora, o sea, la derecha agarrado de moda, que son todos o terroristas o etcétera, etcétera. Dentro de las cosas que han hecho, infiltrado las organizaciones comunales, han reprimido de una manera feroz. Y además voy a leerte lo que publicó el diario argentino Página 12 respecto a otra operación, para que vea la audiencia a lo que llegamos. Dice: la Policía Provincial de Jujuy, que responde al mando del gobernador Gerardo Morales, hizo su intromisión mientras se desarrollaba una sesión ordinaria del Consejo Superior, que es el órgano máximo de gobierno de la Universidad de Jujuy, con la participación de representantes de organizaciones estudiantiles y del sindicato docente. Y dice el artículo: estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y vulnerando el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Y agrega: y el artículo 31 de la Ley de Educación Superior dice que la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales, sino mediendo orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universitaria legalmente constituida. Es decir, acá mi pregunta, entonces, Raúl, este gobernador no respeta nada. Yo creo que esa es la característica de Gerardo Morales. Lo que sucede es que ha estructurado un sistema de gobierno en donde están entroncados el poder ejecutivo, o sea, el gobierno de la provincia, el poder judicial. ¿Mm? Entonces, este entroncamiento entre el gobierno, el poder judicial y el poder legislativo, ha hecho como una suerte de bloque. Y dentro de ese bloque es en donde deciden, bueno, en lugar de generar una norma menor, van directamente por la Constitución. Y yo agregaría incluso lo que vos decías. Yo hace un momento comentaba que de alguna forma lo que estaba pasando hacía rememorar
los años de plomo, toda la dictadura, la última dictadura militar de Argentina, andaban, por ejemplo, camionetas de color blanco cargadas de policías, en donde sin orden de allanamiento entraban directamente a las viviendas. Ha habido casos que están documentados, en donde se han producido incluso tortura de las personas en el propio sitio donde se encontraban. Y en este momento sigue esta operación. Y yo creo que lo que vos citabas marca algo. Yo creo que hay muy pocos antecedentes, por lo menos en épocas de democracia, en donde un gobierno provincial que con la Constitución quiso de alguna forma no solamente remover obstáculos, sino hasta casi diría yo como la de crearse como un gobierno nacional dentro de una provincia. En el colmo de, yo te diría, de este descontrol de la policía, ingresan en forma muy violenta a la Universidad Nacional de Jujuy. En Argentina, las universidades públicas son territorio federal. O sea, eso quiere decir de que en última instancia y con orden judicial, como vos decías, solamente puede ingresar la Policía Federal. En este caso ingresó la policía de la provincia, la misma que estaba reprimiendo. Incluso es interesante ver las escenas porque, claro, me parece que en esta especie de piedra libre que había armado Morales, la policía le parecía que era normal entrar a una universidad nacional. Y obviamente no fue así. Y fue tan duro la respuesta nacional, o sea, era inconcebible, que pudimos asistir a una verdadera fantochada pública donde el mismo gobernador, que es el autor responsable directo de toda esta brutal represión, el mismo que obviamente estaba también detrás de estos ingresos a la universidad, aparece públicamente diciendo: vamos a castigar a los policías que ingresaron a la universidad. Decía una fantochada porque caramba, la policía no está decidiendo por sí misma ingresar a una universidad nacional. Lo que está haciendo es directamente violando un territorio federal y de alguna forma estaba detrás Morales. Y el propio Morales, al ver lo que estaba pasando, y como decías vos, él está como candidato del sector de la derecha más rancia, está de candidato a vicepresidente. Entonces tenía que hacer esta especie de acting, pero lo terrible es que finalmente hubo esa violación de normas, sigue la represión y sobre todo con algo que me parece que es terrible, y el tema este de la policía, ni siquiera con sus uniformes, la policía de civil. Penetrando en organizaciones, infiltrándose, pero realmente creando una situación que por lo menos nosotros, no digo solamente, yo estoy en Córdoba, que está un poco en el centro de Argentina, que ha sido uno de los lugares más castigados por la dictadura, pero yo creo que no nos imaginábamos que en plena democracia y en una provincia de un país que vivió épocas de sangre tan dramáticas como los años de plomo, pudiera un gobierno democrático hacer la represión brutal. Y sobre todo, el golpe más fuerte ha sido dado a las comunidades indígenas. Y obviamente el ajuste final ha sido el de tratar de modificar la Constitución, que esto es interesante porque hubo dos artículos, del 36 y el 50 de la Constitución, que eran dos artículos aberrantes y que por suerte la movilización ya hizo que esos se sacaran. Pero esos artículos establecían directamente que no podía haber prácticamente protesta. Era casi como si tuviéramos en Arabia Saudita. Era muy parecido. Casi que diría yo, me parece interesante la comparación. Creo que Gerardo Morales ha establecido una especie de Arabia Saudita en la provincia de Jujuy. Entonces, básicamente esos artículos eliminaban toda esta especie de posibilidad de protesta, pero había algo mucho más grave. En Argentina, toda la cuestión indígena se resuelve en forma conjunta entre la nación y las provincias. Pero ¿qué es lo que decide Gerardo Morales? No. La provincia puede actuar sola. O sea, que iba contra la Constitución, y ese artículo, que también finalmente se deroga, le daba plena
plena competencia, prácticamente le abría el poder al gobierno para tomar sus propias decisiones sin la participación de la nación. Eso se fue. Pero resulta que finalmente, entre gallo y medianoche, como decimos acá, se aprueba la Constitución. Esta reforma incluye un articulito que está por allí perdido, y ese articulito perdido tiene que ver con las tierras fiscales. Resulta que la provincia de Jujuy, y esto para quienes nos escuchen es importante que lo sepan, en Argentina hay un proceso bastante largo, complejo, de reconocimiento de las tierras indígenas, o sea, de la jurisdicción indígena. Hay una ley que es la 2660, que es la que trabajosamente va siendo renovada, y es la ley que marca la forma que tiene que ser hecha ese reconocimiento de las tierras. ¿En qué provincia iba más lenta y donde no se hacía? En la provincia de Jujuy. Entonces, ¿qué es lo que avanza esta constitución, esta reforma? Deciden de que el gobierno puede manejar a su antojo las tierras fiscales. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver tierras fiscales, indígenas y el litio? Como no se han hecho todos los reconocimientos de las tierras indígenas, hay muchas tierras indígenas que en este momento son tierra fiscal, o sea, pertenecen al gobierno de la provincia. Entonces, acá 2 más 2 son 4, y es claro. Entonces, directamente el gobierno en una tierra fiscal con litio puede llegar a hacer la transferencia de tierras justamente a las empresas que hacen la prospección y la extracción del litio. Entonces, lamentablemente, esa reforma de constitución, que es inconstitucional, o sea, una reforma de la constitución violando la constitución, y que además viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Derechos Indígenas, es la que lamentablemente está vigente hoy en día. Mientras vos y yo estamos hablando, esa constitución está vigente, las comunidades siguen protestando y el gobierno sigue reprimiendo, tratando sí de que no se vea tanto, porque claro, el gobernador es ahora candidato a vicepresidente. En otro detalle, entonces, además, como tú dices, que esa nueva constitución favorece el extractivismo minero, pero lo que te quiero preguntar entonces, Raúl, es ¿dónde estamos? Porque según la información dice que el gobierno aprobó por mayoría un primer texto de la reforma constitucional, y tú en tu documento, junto a otros premios Nobel alternativos, tú dices que quede sin efecto la reforma constitucional. Es decir, la cuestión es, ¿ya está totalmente aprobada y cerrado el caso, o está en etapas todavía que no ha sido completamente o formalmente aprobada la reforma constitucional? Desde el punto de vista de la formalidad del gobierno de la provincia de Jujuy, esa constitución ya está vigente, es decir, ha sido aprobada. Lo que es más, en esta parodia, pues realmente es una parodia, ha sido jurada, o sea, jurado el cumplimiento a esa reforma. Pero lo que sí también me parece que es algo totalmente inédito, por lo menos nosotros que hemos participado en muchas luchas comunitarias, es increíble el rechazo a nivel nacional, no solamente este documento internacional, sino el rechazo que hay desde los más variados sectores de la sociedad en Argentina contra esa constitución y pidiendo lo mismo que pedimos nosotros. El caso del petitorio son 8 puntos. Justamente el punto final es al que vos aludías recién, el que pide justamente que quede sin efecto. Bueno, hay un clamor, por ejemplo, desde agrupaciones de arquitectos, desde facultades, universidades completas, los colectivos de muy distintos sectores, no solamente de derechos humanos, están pidiendo directamente que quede sin efecto esa reforma constitucional.
Pero claro, se está dando en este momento una especie de tensión porque estamos en época de elecciones, y no solamente de elecciones, sino en donde se está decidiendo cuál va a ser finalmente los candidatos a presidente y vicepresidente. Entonces está claro que hay como una fuerte puja entre la lista, que como vos decías, lo incluye a él, al gobernador de Jujuy como candidato a vicepresidente, y después las distintas organizaciones sociales, académicas y de todo tipo que están pidiendo que cese la represión. De hecho, las redes sociales han tenido un rol muy, muy importante para mostrar las camionetas, la policía ingresando a las distintas viviendas, los rostros con los efectos, por ejemplo, de la tortura que han hecho la propia policía. Y por eso es que nosotros también estamos pidiendo no solamente que quede sin efecto la Constitución, sino que para nosotros es la reforma constitucional, sino que es muy, muy importante de que se investiguen todos estos hechos de violencia, para que no queden realmente como si nada hubiera pasado. Pero yo destaco esto, ¿no? De técnicas muy parecidas a las que se daban en la dictadura en los años de plomo, muy, muy parecidas, y tal vez es eso lo que ha hecho que tantas instituciones, algunas que a veces no se movilizan tanto, estén justamente pidiendo que quede sin efecto la reforma constitucional, ¿no? Pero también me parece que quienes nos escuchan deben saber de que uno de los otros problemas que está detrás del tema del litio es que a su vez el litio es, para que ese metal se extraiga, va a poner en riesgo todo lo que son los depósitos de agua dulce que hay en esa zona. O sea que ya no se trata solamente de las corporaciones queriendo sacar el litio, sino que las comunidades están defendiendo sus territorios, pero están defendiendo su agua. Entonces, eso me parece algo muy, muy importante y que está como silenciado detrás del metal, pero detrás de este metal está el peligro para el agua, ¿no? Raúl, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Raúl Montenegro directamente desde Córdoba. Estamos hablando sobre la guerra por el litio en la provincia argentina de Jujuy. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Raúl Montenegro, analista político y ex premio Nobel alternativo. Raúl, estábamos hablando de la situación de la provincia en Jujuy y allí está aún presa el caso de Milagro Sala. Cuéntanos en pocos minutos dónde está hoy el caso, dónde está hoy la salud de Milagro, dónde está la posición del gobernador entonces respecto a todo esto. Bueno, hay que tener en cuenta de que de alguna forma el caso de Milagro Sala, más allá de que pueda haber quienes tengan opiniones a favor de todo lo que ella hizo mientras estuvo al frente, sobre todo de todo este proceso para construcción de viviendas, puede haber opiniones en contra, a favor en el medio, pero lo real es que de alguna forma lo sucedido con Milagro Sala fue el anticipo, o sea, fue como un síntoma de lo que finalmente pasó. O sea, era el patrón de estancia, el gobernador, reprimiendo y allanando el camino para las corporaciones, que a mí personalmente me ha tocado vivir en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, en donde pudimos ver de primera mano cómo ingresaban a hacer directamente prospección sin respetar ningún tipo de norma. Entonces yo creo que los Milagros Salas fue un anticipo. Lo que está pasando hoy de alguna forma fue anticipado por la situación de Milagro Sala, que en este momento se encuentra con prisión domiciliaria, ¿no? Pero insisto, está claro en este momento en Jujuy que hay un enfrentamiento entre ya el propio gobierno, el gobernador,
y todo lo que son las comunidades indígenas, muchos de los sindicatos más fuertes, como el caso de los maestros, y obviamente un sector pero importantísimo de la sociedad que se dan cuenta de que están teniendo una suerte de pequeño dictador democrático. Porque aparentemente en nuestras democracias hay como pequeñas ventanitas que permiten la generación de esa figura tan extraña que es la del dictador democrático. O sea, un dictador que está puesto por los votos. Y eso me parece que es una tragedia, porque nos hace retroceder muchos años. Y podría, por último, entonces, podría terminar en la próxima elección presidencial de octubre ganando un binomio donde este señor, como tú lo calificas, de dictador democrático y su presidente terminen dirigiendo la Argentina entre una dictadura democrática? Es muy interesante la reflexión. Yo te diría que como probabilidades está la probabilidad. Habría que ver frente a los otros candidatos cómo finalmente, primero, cómo se va a resolver internamente dentro del propio partido de los sectores de derecha y después cuando la propia población haga la elección. Pero lo real es que desde el mismo momento que está un personaje como Gerardo Morales de candidato a vicepresidente, ni más ni menos que para un partido de derecha que llegó a ejercer, en el caso de Mauricio Macri, la presidencia del país, es algo tremendamente preocupante, porque la probabilidad está, se podrá ver si es baja, media o alta, pero implica de que existe el riesgo de que un dictador democrático termine siendo vicepresidente. Y eso me parece que es lo verdaderamente grave en Argentina y pone como lucecitas rojas sobre estas ventanas en las propias democracias que permiten que personajes totalmente autoritarios y con periodos largos de gobierno terminan prácticamente armando una suerte de torta propia con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la legislatura. Y eso es lo que me parece muy, muy grave, esta peligrosa ventanita que la estamos viendo en muchos lugares en este momento en América Latina, ¿no? Don Montenegro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, faltaba más. Muchas gracias a ustedes.